Hoy, después de mucho tiempo sin hacer book tags, les traigo el book tag de las recomendaciones. En este book tag me etiquetó Anaí de Caminando Entre Ideas y les dejo su canal en la descripción del video para que puedan ir a verlo. Sin más preámbulo, comencemos. Un libro que le dices a los demás que es tu libro favorito. Creo que hace mucho tiempo no he hablado de este libro en el canal y es Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. El protagonista de esta historia es Charlie, un adolescente muy introvertido que por medio de cartas te va contando sus experiencias y pensamientos a lo largo de su adolescencia. Bueno, quizá no a lo largo porque tampoco es que transcurre mucho tiempo en el libro, pero sí son cositas con las que se va topando en el camino. Como su primer amor, la pérdida de seres queridos, momentos que lo han marcado y traumas que tiene de la niñez. Es lindo porque a pesar de que es un chico súper introvertido, se topa con dos personas muy chéveres que son Sam y Patrick, que son hermanastros, y entonces tienen una personalidad muy diferente a la de Charlie y le ayudan a sentirse parte de algo, parte de un grupo, a tener amigos y a experimentar cosas nuevas. La primera vez que yo leí este libro yo tenía como 14 años y creo que es justo la edad precisa para leer este libro porque justamente vas atravesando todos estos temas que toca el libro y te ayudan a reflexionar y a entender mejor lo que pasó el protagonista y lo que vas o estás pasando tú. Creo que es un libro muy bello y aunque aparentemente es bastante superficial, si ya lo lees a profundidad y lo analizas, toca temas que son bastante fuertes, como las adicciones, el aborto, el abuso y un montón de cosas más. Este libro tiene película y se los recomiendo un montón porque esa adaptación la dirigió el autor del libro, entonces sí mantiene bastante la esencia del libro y sigue tocando esos temas que son muy importantes, quizá ya de una manera un poco más superficial por la duración de la película, pero de todos modos es bastante bella. Un libro que sea tu placer culposo. Aquí seguramente me van a funar, pero es que a mí me gustan mucho las 120 jornadas de Sodoma y les voy a decir por qué. Si solo te basas en la sinopsis y lo que pues en géneros terminales, no, términos generales se trata el libro. Primero, y si no lo saben, este libro tiene 4 protagonistas, que son 4 hombres aristócratas de la sociedad de Francia, por ahí como en la época de la Revolución Francesa, y pues son muy adinerados y todo, y son bien loquitos, entonces ellos son los libertinos. Y su objetivo en la vida con todo este dinero que tienen es encontrar el placer absoluto, pero ellos lo buscan de los modos no tan convencionales, porque ellos se meten en un castillo muy alejado de todo el mundo con sus víctimas, que son niños, niñas, prostitutas y sus criados. La idea es que durante 120 días ellos experimenten pues un montón de cosas. Es que no sé cómo decirlo sin que suene tan grosero, así que lo voy a dejar un poco a su imaginación, ustedes rellénenlo con lo que ustedes quieran. Si no me equivoco, estas 120 jornadas estaban divididas en 4, que eran como que las narraban las prostitutas que habían contratado para eso. Entonces las primeras jornadas pues eran como de placeres más leves, cosas más suaves que tú dices como, ah, bueno, pues está bien. La segunda ya eran como un poco de cosas más heavy. En la tercera ya me acuerdo que habían como secuestros y cosas así. Y en la cuarta pues prácticamente ya ni siquiera la gente salía viva de ahí. O sea que a medida que avanza la historia, la violencia y la depravación van aumentando hasta niveles insoportables. Y justo eso es lo chévere del libro, porque es como un testimonio de los impulsos del ser humano. O sea, como hasta dónde serían capaces de llegar si no hubiera alguien que ponga un límite o no hubiera un castigo por las cosas que están haciendo. Más que una novela erótica, es una novela filosófica que habla sobre la moralidad, la hipocresía y los límites del ser humano y los límites de la literatura. Porque pues sí es bastante explícito todo el contenido que hay y es uno de los libros más controversiales de toda la historia. O sea, de hecho, ha sido censurado por muchísimo tiempo y eso que el libro no está completo. Aunque no me acuerdo bien el contexto en el que fue escrito, me acuerdo que el Marqués de Sade en ese tiempo estaba encarcelado en la Bastilla. Eso fue como por el 1785 más o menos. Entonces él ni siquiera tenía como, bueno, a pesar de que tenía muchísima plata, no tenía muchos privilegios dentro de la cárcel, o sea que ni siquiera tenía como mucho papel a su disponibilidad. Yo me acuerdo que estos fragmentos del texto fue encontrado como en unos rollos que estaba ahí en la cárcel cuando ya fue todo esto de la Revolución Francesa y algo así. El punto es que la obra no está completa porque solo ¿se acuerdan que les dije que eran 4 jornadas? O sea, bueno, que estaba dividida en 4 partes. Solo la primera parte, que me parece que era solo como un mes, o los primeros, es que eran como 3 meses, algo así. Me parece que era como el primer mes el que era muy detallado y muy específico todo. Es que de verdad ese libro es bastante maquiavélico porque te tienen hasta horarios, o sea, es como de tal hora a tal hora todos se bañan, de tal hora a tal hora todos desayunan y cosas así, pero está como súper bien calculado todo, súper cronometrado. Después de esta primera parte, o sea, las otras 3 partes son solamente como la planificación de lo que él quería hacer, o sea, son como una escaleta, me parece que se
llama. Entonces es como el título te dice qué día es, en qué jornada van, y te dice como, bueno, se va a tratar de esto, pero, o sea, solo te da como a rasgos medio generales de lo que se va a tratar esa jornada. Pero aún así, el libro es tan denso que pues genera mucha controversia y ha sido censurado por muchísimo tiempo. Yo este libro lo leí como a los 16 años y no lo recomiendo en esa edad porque a mí sí me dejó mucho en shock muchas cosas que pasaban, porque de verdad el libro es muy denso. Pero, como les digo, a mí me gusta mucho ya ahora más grande, o sea, teniendo como un pensamiento crítico más formado y pudiendo notar muchas de estas cosas que les digo que es como pues más profundo y más filosófico que solamente como un libro morboso y ya. Un libro que todos amaron excepto tú. Pocas veces me dejo engatusar con la literatura juvenil que está de moda y esa fue una de esas veces. Como odio a Boulevard. Este libro tan mal escrito. Ay no, es que tengo tantas cosas malas que decir de ese libro. Creo que de hecho hice un video hablando mal de ese libro. Es que no puedo con ese libro. Para empezar, estaba todo mal escrito. Estoy segura de que en las ediciones posteriores ya lo arreglaron. Bueno, quiero creer que ya lo arreglaron, pero en la edición que yo tengo, incluso hay como errores de tipeo. Yo no sé si eso fue porque escanearon, yo no sé cómo es que digitalizaron ese libro, pero creo que lo habían publicado en Wattpad como primero y después como fue un éxito ahí en Wattpad, lo publicaron en físico. La cosa es que hay muchas partes de este libro que en vez de poner una L o una I, te ponen un 1. Y a mí me indigna muchísimo porque ¿cómo vas a publicar un libro así? O sea, ¿qué tan poquito te interesa el contenido que tú como editorial le estás dando a tus consumidores, a tus lectores, para que publiques un libro así? Es que hay muchísimos errores de tipeo. Igual me acuerdo que habían errores como en vez de poner una M, era una R y una N. Y digo que quizá fue como escaneado con esto del OCR y todas esas cosas porque me ha pasado. Y sé que son errores que pasan. Y tal vez esos de tipeo que no sé, estaba escribiendo en el teléfono y lo que tú quieras. En Wattpad te lo acepto, pero ya en un libro que está publicado en papel y así, a mí me da mucho coraje que tengan faltas de ortografía. Y ese es solamente como mi lado editor hablando, porque, ay no, es que la historia, ay, esa historia, no, es que de verdad no puedo. Yo me acuerdo de ese libro y se me mete el diablo, es que no puedo con ese libro, es tan, ay, me acuerdo que incluso, a ver, yo lo leí como por el 2021, 2022. Fue por el 2021 porque me invitaron a la feria de Guayaquil y ahí iba a estar Flor Salvador firmando los libros y haciendo la presentación y todo. Pero no, yo no pude con ese libro porque es que incluso, casi hasta me da un bloqueo lector solo por leer ese libro. Y ese libro es tan cortito y yo me demoré tanto leyéndolo porque no podía. Y yo decía en algún momento se pone bueno porque a todo el mundo le gusta y nunca se puso bueno. Encima los protagonistas me caen tan mal. Es que, ay no, de verdad yo no puedo con ese libro. Pocas veces ha pasado que un libro me guste tan poquito, que le tenga tanto fastidio al libro para que, o sea, ni siquiera le pueda como encontrar una cosa buena, porque hasta la portada es, o sea que no, yo no puedo con ese libro. Es el peor libro que he leído en los últimos años. Pero bueno, cambiando de tema porque si no me altero, el libro que leíste más rápido. Bueno, en general yo considero que sí leo rápido. Hay bastantes libros que yo he leído en un día. Claro que tiene mucho que ver la cantidad de páginas, el tema, la forma en la que está escrito, el género, o sea, son un montón de factores. Pero un libro que sí tengo como muy clarito, que leí muy rápido y lo tengo muy clarito porque fue casi cuando recién empecé a crear contenido en redes y así, entonces lo tengo muy presente, es el de La Naranja Mecánica. Y me acuerdo porque justo antes de que se termine un mes, no me acuerdo qué mes, pero eran como 2 o 3 días antes de que se termine el mes, yo me metí a un club de lectura. En este club de lectura el libro del mes era La Naranja Mecánica y pues eso, como en 2 o 3 días ya era la reunión del libro y para discutir y bla bla bla. Entonces yo dije pues lo voy a leer. Entonces yo, un poco como para intentar agilizar la lectura, empecé a escuchar un audiolibro que encontré en YouTube. Pero así como en los 2 capítulos dije, wow, el libro está súper interesante, voy a leerlo. Y como no lo tenía en físico, me busqué el PDF y lo empecé a leer en la computadora. Creo que me tomó como 1 día y medio acabar de leer el libro y al siguiente día me parece que vi la película o fue algo así, porque me gustó tanto que dije como, wow, tengo que ver la película. Y de ahí tuvimos la discusión con el club de lectura y todo, y yo incluso hice un video comparando la película y el libro. Entonces sí tengo muy claro que ese libro me gustó, lo leí rápido
y pues me impactó bastante. Libro que merece más popularidad. En mi anterior video yo ya les hablé de Lady Susan de Jane Austen y aquí lo recalco y lo sostengo. Ese libro lo leí hace poquito y me pareció genial. Yo no sé por qué ese libro no es tan popular. O sea, yo sé que Jane Austen es mega conocida a nivel mundial, pero normalmente los libros que se conocen de ella pues son Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, La Abadía de Northanger, algo así. Bueno, son estos libros que son como los más populares de Jane Austen. Pero Lady Susan, yo no sé por qué Lady Susan no es tan famoso. La forma en la que está escrito, los temas que trata, los personajes que tiene, o sea, son súper chéveres. Y sobre todo teniendo en cuenta que ese libro está escrito por allá como por el 1800 no sé qué, porque pues es de Jane Austen. Entonces todos estos pensamientos que tenía Lady Susan, todas sus acciones, eran súper reprochables para esa época. Bueno, ahora también porque también habla mucho de infidelidades y mentiras y así. Y pues ni antes ni ahora es también, pero me refiero a que en esa época donde era como mucho más censurado y como el comportamiento de las mujeres tenía que ser como mucho más recatado y todas estas cuestiones. Me parece un libro muy bacán. Creo que no les dije de qué se trata. Bueno, Lady Susan es la protagonista de este libro y acaba de quedarse viuda. Ella tiene una hija de 15 años y a lo largo de todo el libro es como su intento, su búsqueda de marido tanto para ella como para su hija, obviamente para intentar asegurar pues una vida cómoda en ese tiempo. Pero sus métodos para llegar a esto no eran como tan aceptados, digamos. No es tanto como en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, que todas las chicas son como súper estudiosas y súper recatadas y el papá tiene que aprobarles a los maridos y toda esta cuestión, sino que más bien Lady Susan es muy polémica. O sea, es que ella va y se mete en las peleas, ella genera las peleas, entonces alrededor de ella siempre está pasando algo, siempre hay mentiras, siempre hay infidelidades, todas las personas que están como cerca de ella dicen, no, ya viene esta man a molestar, a joder las cosas porque siempre pasa algo con ella. Pero justo eso también es lo chévere, porque es como ver la astucia de este personaje, ver todos estos comportamientos que, como les digo, eran tan reprochables en esa época y como para ella eran como la cosa más natural del mundo. Y todo esto te lo cuenta por medio de cartas. Ella le cuenta todas las cosas que hace a su mejor amiga y pues su mejor amiga como que le responde y así. Y por ahí también hay cartas de otras personas que también se cruzan por la historia, de su cuñado, la esposa de su cuñado y cosas así. En total son 41 cartas y una conclusión, así que el libro es bastante cortito, es súper dinámico, es súper chévere y a mí me gustó un montón. Libro que se convertirá en película o serie de televisión. Christopher Nolan va a adaptar la Odisea de Homero y es una adaptación que me emociona bastante, aunque va a ser por en el 2026, porque va a salir Matt Damon, va a salir Anne Hathaway y también va a salir Robert Pattinson, hasta donde yo sé. Pero además de eso, también me emociona bastante porque la historia me gustó un montón cuando la leí. La Odisea transcurre después de la Ilíada, que es cuando ya termina la guerra de Troya y Odiseo o Ulises empieza pues ya a regresar a Ítaca. Pero en su viaje de regreso se choca con un montón de pruebas, de monstruos, de sirenas y hasta la ira de los dioses. Para quien no lo sepa, la Odisea es un poema épico griego por allá del siglo VIII y se compone por 24 cantos. Aunque actualmente, como es una obra viejísima, la puedes encontrar adaptada de diferentes maneras, incluso en prosa, que es como yo lo leí. El libro que más has leído. La verdad es que yo sí soy muy fan de releer mis libros. Últimamente intento no hacerlo porque tengo muchos libros que todavía no he leído, entonces pues no me hace mucho sentido seguir releyendo. Pero hay dos libros que tengo presente que los he releído un montón y son justamente Las ventajas de ser invisible, que ya les hablé al inicio, y La maldición de Titán de Percy Jackson. Ese es el tercer libro de la saga y es chistoso que lo haya leído tantas veces porque pues es el tercero, o sea, haría más sentido que lea como el primero, no sé, y tampoco es que sea mi libro favorito de la saga, me encanta, pero no es mi favorito. La razón por la que lo leí tantas veces es porque esos libros me los regaló mi papi cuando yo era pequeña. Yo tenía como unos, no sé, 10 años, menos de 10 años, y mi papi me regaló el libro porque pues leyó la sinopsis y le llamó la atención, pero él no sabía que era una saga. O sea, él pensaba que ese tercer libro que a mí me dio era, no sé, autoconclusivo o el primero, pero no se imaginó que era el tercero. Y yo tampoco tenía mucha idea de qué onda con esa saga, tampoco tenía internet a la mano todo el tiempo como ahora, entonces yo solamente cogí el libro, lo leí sin contexto y me quedé así. Y dije, no sé qué está pasando, pero me encanta. Entonces yo leí el libro y al final, cuando ya terminé de leerlo, dije como, pero este está raro, como que empezó de una forma muy rara y termina a medias. O sea,
¿qué está pasando? Ahí fue cuando ya pregunté y vimos que habían pues 2 libros antes de ese. Mi papi me compró el primer libro y me tomó bastante tiempo leerlo porque fue justo como en una época de cambio para mí, porque yo estaba viviendo en Colombia y justo ya tenía que venir a vivir acá y empezar una escuela nueva y conocer gente y así, entonces fue como un momento muy raro para mí. Finalmente leí el primer libro como a los 12, 13 años y después ya me compré el segundo libro, releí el tercero, bueno, ya fue el cuarto, el quinto. Luego, creo que fue antes de pandemia. Sí, fue antes, no, mentira, fue en pandemia. Fue justo cuando ya estábamos en pandemia, hice una lectura conjunta con unos amigos de México y releí toda la saga. Después, hace poco, fue como el año pasado, hice una lectura conjunta con unos amigos de aquí de Ecuador y releí la saga. Entonces, ese libro, bueno, a pesar de que toda la saga sí la he vuelto a ver algunas veces, a consultar y todo, creo que es el libro que más veces he releído, además de Las ventajas de ser invisible. ¿Por qué Las ventajas de ser invisible? Yo lo leí por primera vez, eso les digo como a los, no sé, 13, 14, y me gustó mucho, entonces yo le regalé ese libro a una amiga. Después me compré otra vez el libro porque lo quería tener, yo le regalé mi edición a mi amiga. Me lo volví a comprar porque lo quería tener y lo volví a leer. Y esa edición le regalé a un amigo que se fue a España. Después, algo pasó que yo volví a leer ese libro. No sé, hay una edición que no me acuerdo qué pasó con esa edición, pero yo la volví a comprar y volvió a desaparecer. Es que ese libro me gustaba tanto que a mí me gustaba regalarlo. La edición que ahorita tengo y que no le regalo es porque me la regaló mi abuelita. Esa está en inglés y esa también la he leído como 2 veces. Entonces, así como ya estrictamente creo que ese es el libro que más veces he leído, pero quería hablarles del de Percy Jackson porque pues ya les hablé de ese libro. Un libro de un género que no lees típicamente. Yo siempre digo que a mí me gusta leer de todo y pues sí, me gusta leer de todo, pero hay un género al que no le hago mucho. A mí no me gustan mucho los libros de romance y sobre todo este como romance juvenil. Pero hay un libro que, bueno, la verdad no sé si se considera romance porque habla más bien como del desamor, pero va como por esta onda de amor y desamor adolescente. Y por eso rompimos. Este libro en realidad es una carta. Todo ese librote es, bueno, no es un librote, es un libro, pero todo ese libro es una carta de Min que le escribe a su novio y le dice como, mira, esta es la razón por la que terminamos. Y le empieza a especificar, le da una caja llena de cosas que han sido importantes a lo largo de su relación. O bueno, por lo menos para ella, porque el man ni enterado. Entonces le dice cosas como, mira, esta es la tapa de la primera cerveza que tomamos juntos. Mira, este es el ticket de la primera película que vimos juntos. Y le empieza a contar una historia, o sea, la historia del día en el que pasó eso. O sea, es como, ¿te acuerdas que cuando fuimos a ver tal película pasó tal cosa y no sé qué? Y ahí ella le va contando como desde su perspectiva, que son también como cosas lindas, pero también son experiencias malas de la relación y pues son justamente todas las razones por las que está terminando con él. Como les digo, es un libro como de amor, desamor adolescente. Tampoco se esperen como un libro mega profundo y que les haga reflexionar y pensar un montón de cosas, porque no, o sea, como les digo, es la historia sobre por qué terminan y ya. Igual yo también lo leí cuando tenía como 16, 17 años y quizá por eso me gustó el libro, también por eso conecté con el libro. A estas alturas, si lo releo y me vuelven a preguntar, pues si hubiera un cambio de luz como medio raro en este momento fue porque se apagó la luz que tenía ahí y no me di cuenta sino hasta ahorita, o ni siquiera me acuerdo si yo prendí la luz de ahí, entonces disculpas por eso. A estas alturas si lo releo y me vuelven a preguntar, pues quizá no me guste tanto, pero en su momento sí me gustó y yo lo recomiendo más o menos para esas edades, o si, no sé, estás terminando una relación igual como por esas épocas, o como tu primer amor o cosas así, porque pues siento que ahí sí te va a hacer sentido y vas a hacer como empatizar con el personaje. Si no, creo que la verdad no es como una gran historia. Un libro que merece la popularidad que tiene. Yo sé que el hype de los Juegos del Hambre fue como por el 2012-2014, revivió el año pasado con Balada de pájaros, cantores y serpientes, y este año todo el mundo está loco por Amanecer en la cosecha. Pero yo no leí esos libros en esas épocas. Yo leí esos libros la primera vez igual en pandemia y me encantaron, y yo me acuerdo que yo me frustraba un montón porque como ya no estaban de moda, ya la gente no quería hablar de esos libros y yo era la única que lo estaba leyendo ese rato y yo me emocionaba y yo era como que wow, mira, pasó eso, y todos eran así como
Sí, ya sabíamos. y yo recién en ese momento estaba leyendo y todo, entonces me daba como vergüenza decir que me gustaba ese libro, pero que apenas lo estaba leyendo, porque todo el mundo ya lo había leído y ya todo el mundo le gustaba y ya era como, o sea, no me estás contando nada nuevo. Entonces ahora que está reviviendo todo el amor por esta saga, quiero recomendarles que si no han leído esos libros, vayan a hacerlo, porque en serio son libros muy buenos. Aunque a breves rasgos pueda parecer solo como una distopía juvenil, no es tan así. Es un libro que toca muchos temas súper importantes, temas muy políticos. La verdad sí es un libro que si le metes cabeza y lo analizas, o sea, si toca temas heavy. Bueno, y también si no quieres meterle como cabeza y analizarlo, también es una lectura muy chévere como para que te distraigas, para que te enojes, para que te emociones, porque en todos esos libros vas a tener todas esas emociones así a flor de piel. No creo que a estas alturas haya alguien que no sepa de qué se tratan esos libros, pero pues básicamente es en un futuro distópico en el que el mundo está dividido, bueno, quizá no el mundo, quizá el país está dividido como en distritos, del distrito 1 al distrito 12, y hay el Capitolio. El Capitolio es como el lugar de los ricos, o sea, bueno, ay, es que es complicado porque también hay gente pobre en el Capitolio, pero es como el lugar más como el mejor lugar para vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque los otros distritos cada año tienen que dar de voluntarios a dos chicos, un chico y una chica, de entre, me parece que era 12 y 17, 18 años, para que peleen a muerte en unos juegos, y estos juegos son televisados. Entonces prácticamente es como un reality show en el que va a quedar vivo solamente uno y todo el mundo está viendo en televisión. Yo no había visto las películas y las vi hace poquito, y también son unas películas muy bacanas, muy buenas, que también les recomiendo. Quizá no son como fieles al pie de la letra con todo lo que pasa en el libro, pero sí toman las cosas más importantes y siento que está adaptado de una manera muy chévere. O sea, es de las pocas adaptaciones que yo veo y digo, wow, sí está muy chévere, sí es como me lo imaginaba. Y si no es como me lo imaginaba, pues sí hace mucho sentido pues la adaptación. Esta saga está compuesta por Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo, y que son como de la trilogía principal. De ahí, si te gustó y quieres saber más, está la precuela, que es la de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Y este año sale otra precuela, que es Amanecer en la Cosecha, un libro que usualmente recomiendas cuando te piden una recomendación. Yo amo recomendar La insoportable levedad del ser, y a todo el mundo le digo, tienes que leer ese libro. El libro también es bastante profundo, es bastante filosófico, pero te plantea una cosa que creo que es como de la mejor manera en la que puedo resumir el libro, que es esto de que qué es peor, la levedad o el peso. En este caso habla de amor, de las relaciones, y te dice pues qué es peor, la levedad de terminar con una relación, el sentir, fallas técnicas. Bueno, les decía, la levedad de terminar con una relación, de sentir ese vacío que te deja el que esta persona se haya ido, o el peso de que una relación sea pública, de tener que cumplir con todas las cosas pues que exige tener una pareja y tener una relación. Esa pregunta se puede aplicar para cualquier contexto de la vida, y yo creo que es un libro muy bacano. Ese también lo he leído como unas 3 veces, y cada vez que lo leo me sigo dando cuenta de cosas que la primera vez que lo leí, y bueno, la segunda vez que lo leí tampoco me había dado cuenta. Creo que es un libro bastante profundo, es de esos libros que tienes que concentrarte para entenderle, porque si te desconcentras capaz te pierdes y ya no sabes de qué están hablando bien, porque igual no está narrado de una forma completamente lineal. Este libro yo lo leí cuando tenía igual como unos 13 o 14 años. Yo no sé qué me pasaba por esa época, que andaba leyendo un montón de cosas que no tenía que haber estado leyendo, pero no porque el libro sea turbio o haya algo como detrás, sino porque sí es un libro de verdad muy heavy. Por eso a mí me quedó como gustando, pero dije, todavía hay cosas que no entiendo. Ahí fue que lo releí ya más grande y dije como, ah, con razón. Pero sí es un libro muy chévere. Libro que tiene a tu personaje favorito. Yo no sé si tengo muchos personajes favoritos o es que ninguno es muy favorito, pero no podía pensar en un personaje que diga como, wow, este es. El que se me vino a la cabeza es Quoth del Nombre del Viento y del Temor de un Hombre Sabio, y pues de toda esta saga que está inconclusa. Siento que ese es un personaje muy bien escrito, tiene un buen desarrollo a lo largo de los libros, a pesar de que todavía falta el último libro, pero también creo que tiene un background, o sea, toda la vida del personaje está muy bien elaborada. Un libro en el que te gustaría vivir. Estuve pensando un buen rato sobre esto, y creo que a mí me gustaría mucho la vida de un hobbit. O sea, quizá no la de Bilbo y la de Frodo, que se van por allá a tener aventuras y así, sino más bien la vida del hobbit que se queda ahí en su casita tranquilito leyendo por allá en Irlanda, no sé. Entonces me gustaría mucho vivir
en la comarca ahí, no sé, cuidándole la casita a Bilbo, a Frodo, no sé. Un libro que pensaste que odiarías, pero terminaste amando. Yo normalmente no leo estos libros juveniles o de romance porque pues no me gustan, pero leí un libro de Colleen Hoover que me gustó un montón. Creo que es el único libro que voy a leer de ella porque el resto de sus libros no me llama para nada la atención. Pero Verity me pareció un libro wow. El narrador, la forma en la que se desarrolla la trama, los plot twists que tiene, me parecieron geniales. Sobre todo después de haber ya terminado el libro y leer ese capítulo extra que está por ahí en internet. Guau, me pareció un libro muy bacano. Y no es que yo haya empezado el libro como con este plan de uy, voy a odiarlo, pero sí empecé pensando que pues no es el tipo de libros que normalmente me gustan, entonces se me hacía un poco inverosímil que me vaya a gustar y me terminó encantando. Así rapidito, la historia es sobre una escritora muy famosa de libros como de thriller, así, que tiene un accidente y se queda como en estado vegetal. Entonces ella tenía un contrato para escribir, no me acuerdo, digamos 10 libros, y ella había escrito 7. Entonces, para terminar los últimos 3 libros, su esposo le contrata a otra escritora para que complete la saga. Pero para poder completar la saga, o sea, parte del contrato era que ella vaya y revise como las notas, las libretas y todos los apuntes que su esposa tenía en su casa. Cuando la nueva escritora va a la casa, empiezan a pasar como cosas muy extrañas. O sea, igual es un thriller, el libro es como de misterio, así, cosas bien raras. y eso, no les voy a decir más porque, o sea, los plot twists que tiene el libro wow, es muy chévere. Un libro que te hizo llorar. De este libro, bueno, es que yo soy bien llorona, pero así, el primer libro que me acuerdo que yo leí y me puse a llorar, y me acuerdo que fue en clases, y fue cuando yo tenía como unos 15 años, fue We Were Liars. Este libro quizá no es un libro como con el que la gente lloraría normalmente, y aquí se viene un spoiler y si no lo han leído, sáltense esta parte, porque yo lloré con la muerte de un personaje, pero no les voy a decir igual qué personaje era, para que no sea completamente spoiler, pero ese personaje, o sea, a mí ya me daban las vibes de que estaba muerto, muerto. yo ya tenía la impresión de que este personaje estaba muerto, pero a lo largo del libro, o sea, yo iba diciendo como, ¿qué pasó? ¿Está viva o está muerta? O sea, esto de aquí está raro. Y cuando ya llegué al final y ya te revelan que pues sí está muerta, dije como, ¿por qué? Y me puse a llorar. O sea, creo que fue como que mucho el shock, pero fue raro porque yo ya sabía que estaba muerta y no fue como una muerte así de que digas, ay, qué trágica muerte, voy a llorar por eso. No sé, o sea, es que por eso me causa tanto conflicto, porque ni siquiera sé por qué lloré con ese libro. Ahorita ya casi nadie habla de ese libro, pero yo me acuerdo que cuando estuvo de moda igual todo el mundo se quedó como que, wow, es el mejor plot twist del mundo. Y por último, un libro que quisieras leer de nuevo como si fuera la primera vez. Aquí yo voy a poner a El ladrón del rayo y bueno, en general a toda la primera saga de Percy Jackson, porque a mí me gustó mucho cuando yo lo leí. Yo le tengo mucho cariño a esa saga. Ya les conté más o menos cómo fue mi historia con Percy Jackson, pero también le tengo mucho cariño porque fue la primera saga que yo leí completa y fue de los primeros libros que cuando yo retomé la lectura, que les digo que fue como este momento de cambio que fue muy, muy denso para mí. Después yo ya retomé la lectura y fue con esos libros que yo lo hice. Igual yo me interesé muchísimo por la mitología griega, por los dioses, por la literatura clásica, justamente por los libros de Percy Jackson. Como les digo, yo sí he releído esos libros y me siguen gustando, pero obviamente ya no siento la misma emoción de antes, y quizá si yo leyera esos libros por primera vez ahorita, ya no me gustarían tanto como cuando los leí, porque obviamente ya sé más cosas sobre mitología, sobre los dioses y sobre todo ese mundo fantástico y todo esto de Grecia y así, que me gusta un montón. Pero pues ya es un libro que se me queda muy corto, digamos, que siento que es un libro muy introductorio, justamente porque está hecho para niños. O sea, no quiero decir que es un mal libro porque sea introductorio, sino que justamente por lo que es hecho para niños, pues te deja como las cosas como muy encimita. Entonces yo quisiera poder releer estos libros, pero sintiendo esa emoción y esas ganas y esa sorpresa y todo lo que yo sentí cuando los leí por primera vez. Como hace mucho que no hago book tags, esta vez quiero taggear a alguien para que también lo haga. Quiero taggear a Carla de Books Read by Carla, a Jeff de Jeff Te Cuenta y a Dani de Dani Between Books. Y listo, eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like y coméntenme si han leído alguno de estos libros que mencioné. Eso es todo, bye.